Alternativas con Orlando Santoro y Maribel Abate. Buenas noches, estimadas y estimados televidentes, de nuevo acá en tu programa Alternativas a través de la televisora regional Mira TV, canal 9 de Inter para los Altos Mirandinos. Hoy nos ocupará un programa dedicado a la política. Vamos a recordar que estamos completamente en vivo y de una vez les quiero dar los puntos de contacto vía texto 0414-272-5476. Ahí está, en la parte posterior de los visores, para que usted anote y interactúe con nosotros. Hoy tengo un programa que yo considero especial. Yo tenía tiempo siguiendo de la pista a un joven que ha sido un faculto pues, en los movimientos universitarios, en la Universidad Central de Venezuela, un luchador social incansable, innato. Me dice que es muy joven, diputado de la Asamblea Nacional y ahorita es constituyente a la Asamblea Nacional Constituyente. Se trata de Ricardo Ignacio Sánchez Mojica. Ricardo Sánchez, gracias por estar aquí. Ricardo, por ocupar un importante tiempo de tu vida. Sé que estás muy ocupado, tu vida. Empezamos con lo familiar. Sé que eres muy cariñoso con tu familia, pegado a tu familia y a todas las actividades dentro de la Comisión de Ciencia, Educación y Tecnología de la Asamblea Nacional Constituyente. Yo quería dar como un introito de lo que es la ANC. Muchas personas desconocen en realidad el fondo, las actividades propias, las funciones que ha venido ejerciendo la Asamblea Nacional Constituyente. Esta palabra que por una parte se ha dado su aspecto positivo, pero por otra parte no vamos a engañar, a través de los medios se ha detractado un poquito la figura constitucional. Esta magna figura con poder plenipotenciario, aquí discutíamos la semana pasada con el doctor Joel García, de esas facultades supraconstitucionales, es la cuestión un poco. También habíamos hablado que estuvo presente en una oportunidad el doctor Jesús Silva, que lo saludo, un vecino también acá, que sí nos daba ese concepto de la ANC sobre lo supraconstitucional. Lo cierto es que el 347 constitucional le da tres funciones muy fundamentalísimas a la Asamblea Nacional Constituyente. En primer lugar, la transformación del Estado. En segundo lugar, un nuevo ordenamiento jurídico. Y en tercer lugar, hacer una constitución de la República. Son las funciones fundamentalísimas del 347. Sin embargo, esta segunda Asamblea Nacional Constituyente, entre la llamada Quinta República en la historia jurídica constitucional venezolana, nació para crear la parte de la paz, para crear la paz en un momento muy coyuntural, en aquel 1 de mayo del 2017, y también para la parte productiva, porque había que llenar los anaqueles. Se creó básicamente con estas funciones, y creo que hablamos de más de 500 constituyentes, fueron elegidos en aquel julio, ¿verdad? Y ellos llamaron como función de una de sus funciones a las elecciones presidenciales, y justamente ayer, 20 de mayo, cumplió un año de esa elección presidencial. Y ayer, justamente también 20 de mayo, el constituyente Pedro Carreño solicitó una extensión de 2 años para cumplir la función de una transformación del Estado, y ya no lo va a decir Ricardo, todos esos pormenores, y una función también de hacer la Constitución que muchos esperamos, cuáles van a ser los términos de esta nueva Constitución. Y por eso tenía tiempo siguiendo de la pista a Ricardito Sánchez, y bueno, gracias, lo tenemos acá presente para dilucidar muchísimas inquietudes, muchísimas dudas y sobre todo muchas interpretaciones. Si hay que reconocer algo, es que Ricardo Sánchez es uno de los constituyentes que ha desplegado más calles, más trabajo mucho por la parte del Petro. Ya vamos a hablar de eso, también yo lo he visto trabajando mucho por la parte productiva. Hemos coincidido con reuniones del sector avícola, acá en los Altos Mirandinos, que es un parque industrial de beneficiación avícola importantísimo. El director me advirtió que yo hablo muy rápido y que mi invitado también habla muy rápido. Me dijo, trate de hablar lento para que el programa no se acelere. Bueno, sin más preámbulos, yo quería no busqué tu currículum, Ricardo, porque yo quiero en esta primera sección hablar un poquito de tu vida, dónde naciste, ese ámbito de la lucha social, de dónde la cogiste, de tus padres, naciste con esos genes. Bueno, gracias por todo eso y bueno, hablamos un poquito de tu vida. Bueno, primero que nada, Orlando, gracias a ti por la invitación. Un saludo a todos los televidentes de Mira TV, de los Altos Mirandinos, por supuesto, agradecido por esta invitación este martes, que la gente ya está llegando a sus casas, ¿no? Digamos, yo nací en San Cristóbal, ¿no? En el estado Táchira. Llegué a Caracas como tenía 15 años. Como todo gocho que llega a Caracas, siempre tiene
la aspiración siempre ir hacia el fuero militar, ¿no? Sí. Y claramente nosotros no fuimos la excepción, nosotros teníamos la opción de ir a la Academia Militar ese año o ir a la Universidad Central de Venezuela. Surgió la opción de la Universidad Central de Venezuela, al final nos decidimos por la UCB y por la carrera de Estudios Internacionales, que al igual que la carrera militar, digamos, son carreras de Estado, de servicio al Estado. Y por supuesto, no me metí en la política, yo creo que la política se metió conmigo en la universidad, nos vinculamos a la política, yo creo que desde muy chamo, en mi familia, creo que los valores que nos han dado es siempre de nunca ser tolerante con las injusticias, ¿no? Y claramente eso nos hace vincular, bueno, estar allí presente siempre del más vulnerable, del más débil, ¿no? Y hacer el esfuerzo siempre para acompañar a nuestro pueblo y sobre todo para lo que en distintas oportunidades pues ha sufrido las desventuras, ¿no? Yo creo que ese debe ser el principal llamado que debe tener todo servidor público, el altruismo, la necesidad de ayudar y proteger al prójimo, ¿no? Acompañar al prójimo. Y bueno, nos vinculamos a la lucha universitaria desde muy chamo, hicimos vida política en la UCB. ¿En qué movimiento estuviste ahí iniciando? 100%, se llama así, 100%. Claro. Nosotros, bueno, me tocó nos eligieron presidente en el año 2007, nos reelegimos al año siguiente, no es tarea fácil. En la UCB solamente se han podido reelegir 3 presidentes. Muchos han querido reelegirse, otros no han podido, pero 3 nos hemos podido reelegir. ¿Cómo fue esa campaña, pues? Ganaste inmediatamente en 2 elecciones. Sí, claro. Bueno, fue una campaña que estaba, digamos, decíamos nosotros, intoxicada por los elementos de la coyuntura. Pues, en la calle pues estaba siempre presente el tema de la reforma constitucional. Sí. Recordemos que nosotros tuvimos una proyección mediática importante a partir del cierre de Radio Caracas Televisión. Eso es innegable, eso es un hecho concreto, y nuestra generación tuvo unos niveles de alta exposición mediática, por así decirlo, ¿no? Y bueno, nosotros ganamos en el año 2007, como te decía, y logramos reelegirnos nuevamente en el año 2008, luego salimos de allí y fuimos al Parlamento en el primer periodo, luego fuimos reelectos en el año 2015 en la fórmula que encabezó Jaime Altrudi, en el año 2015. Y luego, bueno, por disposición del presidente fuimos convocados nuevamente a acompañar el esfuerzo constituyente y gracias al pueblo de Guaycaipuro, pues hoy nos encontramos representando territorialmente ante la Asamblea Nacional Constituyente. Es decir, representas territorialmente el pueblo de Guaycaipuro. Bueno, un saludo a todos los habitantes de Guaycaipuro. Y a nuestra alcaldesa Wisely Álvarez, que también fue nuestra junta en esa fórmula, y luego también por disposición de nuestro pueblo, bueno, y el alto mando político, pues las convocaron a nuevas tareas y está haciendo extraordinario trabajo en nuestro municipio de Guaycaipuro. Estoy de acuerdo, ya te está viendo, ¿viste? Le mandamos que va a estar acá. Y bueno, un saludo a Wisely y a todo el equipo de Guaycaipuro. Qué bueno, Ricardito. Bueno, bueno, una vez introducido en la lucha universitaria, te hiciste las cámaras de televisión, los medios de comunicación te seguían, ¿verdad? Tuviste una lucha incansable por todos los fenómenos universitarios y después te extralimitaste de los ámbitos autónomos de la Universidad Central, pues empezaste a luchar también por la sociedad. Pero también fuiste diputado de la Asamblea Nacional. Sí, fuiste elegido en el 2015. Por el circuito de Chacao, Talatillo. Ok. Por el circuito. ¿Fuiste suplente por María Corina? Sí, claro. Estábamos en esa misma fórmula. ¿Por la UNT? Era un nuevo tiempo. Por supuesto le correspondía un nuevo tiempo. Se llegó en su momento una alianza electoral. Decidimos acompañar a María Corina Machado. Y bueno, creo que nuestro pueblo conoce las contradicciones que claramente eran públicas, notorias y comunicacionales. Hasta que, por supuesto, ¿Qué te llevó? Porque todos los que te vimos, porque yo te sigo de que estabas en la Universidad Central de Venezuela. Yo decía, este muchacho oye grande, y grande llegaste, de verdad, no me equivoqué, ¿verdad? Porque se te veía en el espíritu, incansable. Pues. No había fin de semana, no había nada, yo recordaba toda esa parte, ¿no? Ahora, ¿qué te llevó, qué te ilustró, pues, un disgusto, una desmoralización? ¿Por qué te desligaste de la oposición? Fíjate, son varias cosas, ¿no? Primero, ¿por qué razón nos vinculamos a la política? Cuando nosotros nos vinculamos a la política desde la universidad era por responder a las demandas de nuestro pueblo, acompañar a nuestro pueblo, sentir a nuestro pueblo. Claramente teníamos diferencias con el gobierno del comandante Chávez, eso es innegable, la historia está allí, pues. Sí. Sin embargo, cuando empezamos a militar en la causa opositora, ya en los partidos políticos de oposición, había un esfuerzo político que se estaba haciendo un nuevo tiempo en un partido socialdemócrata, un partido de la democracia social, que estaba al lado del más vulnerable, del más débil, del pueblo. Pero en el camino, por supuesto, en esa construcción de la llamada Mesa de Unidad Democrática, que ni era mesa, ni era unitaria, ni era democrática, empezamos a tener contradicciones. Esas contradicciones porque, al final de cuentas, no eran los intereses del pueblo los que se defendían, sino los intereses de ciertos grupos económicos que eran los que definían la agenda política.
Y bueno, cuando nosotros cuestionamos a la Mesa de la Unidad, bueno, por supuesto fuimos satanizados, etcétera. Bueno, eso está allí a la luz de la historia. Y las mismas críticas que hacíamos nosotros hace ya 7 años, porque además es importante, Santoro, recordarlo. No es que nosotros nos fuimos a la oposición o en la MUD la semana pasada, ¿no? No, claro. Yo decía esto, dijo, ya son años. 7 años, un momento que decía, es que te fuiste, señora, pero es un momento que lo supera. Pues yo entiendo que en la MUD hay un vacío de liderazgo que el pueblo opositor le cuesta identificarse con ese liderazgo que está allí en descrédito, ¿no? Es un liderazgo totalmente desacreditado lo que hay allí. Pero además, las críticas que nosotros hacíamos sobre el esfuerzo de la Mesa de la Unidad son más que claras, Orlando. Es decir, una posición que no representa los intereses del país ni del pueblo venezolano. Claro, Ricardito, vamos a cumplir los mensajes comerciales de esta emisora televisiva. Ya regresamos hablando un poquito de esa crítica. Ahí quedamos de la UNT. Ya regresamos con más alternativas. Hoy presencia del constituyente Ricardo Sánchez. Ya regresamos. Continuamos con tu espacio Alternativas. Estamos en vivo a través de la pantalla de Mira TV, Canal 9 de Inter para los Altos Mirandinos. Anota acá, mira, 0414, aquí está. 0414-272-5476 vía texto para que interactúe con nosotros. Hoy tenemos presencia como invitado Ricardo Ignacio Sánchez Mujica, constituyente ante la Asamblea Nacional Constituyente. Pero iniciamos el programa, yo quise que él mismo diera un poquito de su vida. Ricardito, háblame de tu vida. Y habíamos quedado en el corte en donde tuviste un inconveniente, empezaste con la crítica de la Mesa de la Unidad Democrática y estabas en la UNT. Claro, porque además, a la luz de lo que ha ocurrido 7 años después y el balance que tú puedes hacer, hoy la MUD no tiene nada ni bueno ni nuevo que ofrecerle a los venezolanos. Claro. Pero más grave aún, no tiene nada bueno ni nuevo que ofrecerle al pueblo opositor. Ese desgarse, este cuestionamiento de una oferta engañosa, sistemática, permanente, inmediatista, que bueno, que no solamente ha dejado a la oposición sin espacio de participación política. Renunciaron al camino electoral, al camino político, perdieron alcaldías y gobernaciones precisamente por su desdén hacia la lucha democrática, la conquista, la voluntad del pueblo venezolano, y escogieron caminos distintos a los contemplados en la Constitución. Pero al margen de eso, es la oferta engañosa permanente. Es decir, no me reúno con el chavismo, pero sí se da reunión con el chavismo. No llego a acuerdos a mesa de negociación y diálogo, pero sí participo de ellas. No sostener en público lo que sostiene en privado. Esas contradicciones que hay en grupo. La MUD está sola en esa asamblea de desacato. Ahí tienen 90 diputados, no sé cuántos tendrán ahí. Sí. Bueno, Santoro. Están divididos, están solos y están divididos como en 7 pedazos. Hay como 7 fracciones. La fracción de Cambiemos, la fracción de Unidos, la adhesión de Estamos, la fracción de Primero Justicia, la de Voluntad, la de Maracorina, la del otro, la del perro, la del gato. Qué terrible mensaje le dan al país de una oposición que pareciera en una especie de borrachera peleándose por una botella vacía. Ahora, esto es importante aclararlo, estamos hablando del liderazgo en descrédito de la oposición, no estoy hablando del pueblo opositor. Claro, el pueblo opositor y fundamentalmente nuestra clase media tiene muchas cosas que reclamar, lo decíamos estos días, Orlando, hoy a la luz de lo que ha significado el bloqueo y las sanciones, donde claramente ha tenido como objetivo fundamental la clase media. A partir del 2015, porque además recordemos algo, nuestra clase media antes de llegar al comandante Chávez no existía, estaba pulverizada. Sí. Y claramente en los primeros 15 años de la Revolución Bolivariana tuvo un acceso significativo que le permitió comprar vivienda, le permitió comprar apartamentos, le permitió comprar vehículos, le permitió viajar al exterior, tenía su cupo Caribe, su cupo electrónico, etc. O sea, tenía una movilidad significativa. El presidente Chávez agarró el país con el barril del petróleo a $8. Estábamos pasando en esa oportunidad, la gente se lo olvida. Así es. Y entonces, ahora, los últimos 5 años, sí, pero no son los últimos 5 años del gobierno del presidente Nicolás Maduro, son los últimos 5 años donde ha habido sanciones, bloqueos financieros. Sí, entonces, una vez de que se logró aquí, por ejemplo, que se activó el decreto de Barack Obama, empezaron a bajar los niveles de calidad de vida, de confort de nuestra clase media asociada al deterioro de su patrimonio. Entonces, un apartamento aquí en Montaña Alta que tenía un precio, que era un patrimonio de vida, lucharlo, o sea, se vino en franco deterioro, se empezó a deteriorar el poder adquisitivo, el ingreso, pero además la posibilidad de acceder a financiamiento para tener vehículos, para tener vivienda. Y ese drama es evidente, por ejemplo, cuando hoy nuestra clase media es víctima de no tener acceso a medicamentos. Porque cada vez que una madre venezolana no consigue un pote de leche para su muchacho,
es una baja de la guerra económica, es una baja del bloqueo, una baja de la política de sanciones. Claro. Porque además estos tipos hicieron una oferta engañosa hablando, dijeron que no, que vamos a bloquear a Nicolás Maduro. Es que las sanciones son contra Nicolás Maduro, contra Diosdado, contra el examen y tal. Sí. Y hoy vemos que cuando incluso muchas clases de nuestros vecinos de nuestra clase media, que generalmente viajaban a Miami, a Nueva York, a visitar a su familia, hoy no pueden hacerlo. ¿A quién afectaron? ¿Al chavismo? ¿Al presidente Nicolás Maduro? Al pueblo venezolano. Hoy escuché al alto directivo de Copey, el hijo del gato, en un póster reconociendo que los bloqueos habían repercutido por lo menos en parte de la medicina. Entonces, hoy, por ejemplo, es imposible. Ahora, el tema de la medicina en nuestro país, bueno, también el papel que debe jugar el sector privado. Nosotros queremos el sector privado hablando y apostamos a un sector privado fortalecido. Hoy, cada iniciativa privada del país, cada iniciativa productiva del país, significa el compromiso patriótico con Venezuela. Y no significa que sean chavistas o que estén apoyando al presidente Nicolás Maduro. Significa que hoy es un momento de bloqueo, sanciones de persecución, porque las primeras cuentas que empezaron a perseguir fueron las cuentas de la República, las cuentas para pagar medicina, para pagar comida, alimentos, etc. Pero hoy, vaya usted cualquier privado que tenga una cuenta en cualquier banco del exterior, en cualquier banco de un país del mundo, a ver si la pueden movilizar con cierta facilidad. No puedes hacerlo. ¿Por qué? Porque eres venezolano. Pasaporte venezolano, pégate a la derecha, para acá, vamos a rayarte. Seguro tú eres chavista, seguro tú eres comunista, seguramente los activos que tú puedas mover seguramente son ilícitos, porque es el discurso que se ha montado claramente no para afectar al gobierno, para afectar al pueblo venezolano, para afectar nuestra dinámica productiva. Y es por ello que nosotros creemos y reconocemos el esfuerzo que está haciendo el sector privado del país, trabajando por una Venezuela, y por eso parte de la orientación que nos ha dado es que la Asamblea Nacional Constituyente reconecte con la necesidad de consolidar un modelo productivo que permite superar el modelo rentista petrolero. Porque claramente uno de los grandes errores que uno pudiese decir fue que no se desmontaron las bases del modelo rentista petrolero. Muy por el contrario, no se agudizaron las bases del modelo rentista. Hoy nosotros tenemos que reconectar con un modelo productivo. Desde la educación inicial a la educación básica y media, la educación universitaria debe traducirse en que cada esfuerzo académico, educativo, científico, tecnológico debe tributar al escenario productivo, claro. Que seamos soberanos en materia agroalimentaria, que tengamos independencia para la fabricación de medicamentos y no que tengamos que depender siempre de la importación. Claro, si hay algo que de verdad yo particularmente debo reconocer y es bueno publicitarlo en este medio, es que, ¿verdad?, con el sector avícola y otros sectores aquí dentro de los Altos Mirandinos, pero te has reunido el presidente de la Junta Directiva en pleno del Banco de Venezuela, pues hizo una visita a todos los prestatarios a cultivar. Bueno, de verdad constataron que el sector del parque industrial avícola, del pollero, pues de beneficiación avícola, que empieza desde la crianza hasta el proceso de beneficiación, pues él estuvo muy contento y estuviste acompañándolo, verificando, inspeccionando directamente esa parte. Eso no, como rubro avícola le fue muy simpático, pues, el hecho de que te acercaras a todos ellos y le preguntaras cómo te iba de toda esta parte. Todos estos informes que tú recoges los llevas a tu comisión. Sí, claro. Tienes la Comisión de Ciencia, Tecnología y Educación, pero también en la parte productiva, ¿no? Sí, fíjate, una cosa que nos ha dado la Junta Directiva, que encabeza nuestro hermano constituyente, pues, Diosdado Cabello Rondón, como presidente de la Asamblea. Él lo ratificaron como presidente, por cierto, ayer, ¿no? En su condición de presidente es orientar el terreno productivo, aterrizar el modelo y el concepto de la vuelta al campo. Sí. Y eso significa que cada acción constituyente debe aterrizar en tres elementos concretos. La defensa de la nación. ¿Se defiende o no se defiende nuestro territorio en la medida de que el campo esté sembrado, de que exista ganadería no solamente de la tradicional, la bovina, la bufalina, la de pequeños rumiantes, sino también la ganadería avícola, la ganadería cunícola? Claro que sí, se fortalece nuestro territorio. Entonces, a final de cuentas, ese esfuerzo que está haciendo la gente de Maella, Valle la Cuña, la gente de Ponderosa, Valle la Cuña, la gente de Aranzazu, Valle la Cuña, nosotros no tenemos ninguna vinculación artística, económica con ellos. Pero el esfuerzo que está haciendo ellos tributa sin duda alguna a la seguridad y defensa de la nación, porque significa aterrizar en el territorio de lo concreto la producción en favor de la seguridad agroalimentaria del país. Claro, sí. Porque no podemos hablar de independencia si nosotros no generamos las condiciones para producir lo que nos consumimos. Claro. Y eso pasa por reactivar el campo, porque si el campo no produce, la ciudad no come. Y eso debe trascender el eslogan, trascender la consigna y debe aterrizarse en lo concreto. Es decir, donde la banca pública verifique, acompañe, sea solidaria al esfuerzo que están haciendo nuestros sectores productivos, porque no solamente el gerente o el dueño de la compañía, es también los trabajadores que están allí, trabajadores que también se ven beneficiados por el esfuerzo productivo que se está haciendo. Y eso pasa con el sector avícola, con el sector de la cunicultura, con el sector comercio.
Mira, qué tristeza vimos nosotros aquí en el año 17, Orlando, cuando aquí, porque a alguien se le ocurrió, en su visión piromaníaca de la política, querer tumbar al presidente Nicolás Maduro. Y aquí quemaron, porque hay que recordarlo, cómo llegó la constituyente. Aquí 29 personas perdieron la vida solamente quemadas. O sea, agarraron un bidón de gasolina y lo prendían en Sí, lamentablemente el eso primer joven que aquí. perdió la vida fue o sea, aquí eso cerca. ocurrió aquí. Es una cosa que tú dices, Sí. pero ¿qué voluntad política, qué expresión de apoyo significativo a la voluntad ciudadana de nuestro pueblo tiene que ver con que un tipo renuncia a la política para ir prender en candela a otro ser humano porque tan simplemente pensaba distinto a él, porque le parecía que era chavista, porque no le gustaba el color de piel? Pero no solamente eso, es la baja que tuvimos en el terreno económico, lo que hicieron en el centro de Los Teques. ¿Qué culpa tenían los comerciantes de Los Teques de las decisiones buenas, malas, acertadas o no que pueda tener nuestro gobierno? Seguramente muchos de esos comerciantes no militaban, no comulgaban con el chavismo. Seguramente incluso eran detractores del chavismo. Seguramente apoyaban al liderazgo opositor. Pero aquí vino una gente y le prendió en candela, saquearon esos negocios. Entonces, al final de cuentas, ¿quién defiende al sector privado? En cambio, nuestro gobierno genera las condiciones para activarlos, reconectar con ellos, activarlos, darle un abrazo y reencontrarnos, porque claramente hemos tenido encuentros, seguramente hemos tenido desencuentros. Bueno, hoy la circunstancia del país habla de un reencuentro necesario entre el sector público, el Estado venezolano, la universidad venezolana y claramente la Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología, pues es transversal a cada una de esas iniciativas. Ya que tocaste los aspectos de los daños públicos y privados que se hicieron acá, bueno, un abrazo solidario a esas personas del centro comercialito y el centro comercial El Tambor, Claro, que, vale. que cada vez ellos son afectados y ellos, no sé, creo que nadie los ayudó, bueno, tuvieron que volver a impulsar su propio Sí, negocio. parte, ¿no? de su Afecto patrimonio, solidario a ellos, sí. parte de su patrimonio personal. Porque un tipo quería tomar el gobierno, entonces coño, no se le ocurrió otra mejor idea que agarrar un cambio de gasolina y saquear un negocio. Pero, o sea, a final de cuentas, ese tipo de liderazgo irresponsable, porque aquí nadie dio la cara, Orlando. Del año 2017 nadie dio la cara. Y seguramente, bueno, ya Guaidó, que estaba de moda en el sector opositor hace 6 meses, hoy ya nadie habla de Guaidó. Sin embargo, en Guatire este fin de semana tuvo mucha gente, Guaidó. No, seguramente, seguramente si convocó una asamblea para 40 personas y le fueron 300, seguramente fue significativa, pero creo que con 300, 400 personas difícilmente pueda tomar por asalto que su aspiración es el Palacio de Miraflores. Y eso no significa, yo creo que hay que hacer un esfuerzo, y debo reconocer el esfuerzo que en ese terreno ha hecho nuestro gobernador Héctor Rodríguez, incluso nuestra alcaldesa Wisely Árabe, nuestro alcalde Farid Fraiga, es decir, el liderazgo político de los Altos Mirandinos, del Estado Miranda, de generar condiciones de un reencuentro con la sociedad venezolana. Es decir, un reencuentro con nuestra clase media, un reencuentro con el sector productivo, un reencuentro con nuestro pueblo, porque al final de cuentas este país nos dura a todos. Aquí nadie se va a ir, tú no te vas, yo no me voy a ir. Claro. Ahora, aquí han vendido una oferta engañosa que claramente se siguen burlando de la gente y eso no le hace bien. No le hace bien al liderazgo opositor, no le hace bien al pueblo opositor y claramente no le hace bien a nuestro país. Bueno, sobre la oferta engañosa de que no le hace bien, vamos a hablar luego de identificar esta emisora televisiva. Ya regresamos, hoy conversando con el constituyente Ricardo Sánchez. Ya regresamos. Continuamos con tu espacio alternativas a través de la televisora regional Mira TV, Canal 9 de Inter. Recordamos también que a partir de mañana ya este espacio con Ricardo Sánchez va a estar guindado en nuestro canal de YouTube, programa Alternativas. Bueno, y también interactúa con nosotros, 0414-272-5476. Anote ahí vía texto, que hay muchas, por ejemplo, bueno, vamos a leer una de ellas, pues. Tenemos unas respetuosas, otras menos respetuosas. Bueno, vamos a agradecer, bueno, que buenas noches. Bueno, dice un saludo a la gente de Quimbiotec y que le inyecten recursos a Quimbiotec y nanay, que nunca arranca Quimbiotec. Ah, ya entendí el mensaje. ¿Qué pasa con los recursos que habían prometido Quimbiotec? Que también tiene una parte muy interesante con la bioquímica, con la parte farmacéutica. Bueno, conversamos antes, Ricardito, antes de que también hablas de Quimbiotec, de esa oferta engañosa. ¿Tú crees que de verdad hay una oferta engañosa? Lo que pasa es que yo considero el pueblo está pasando vicisitudes, ha pasado ya mucho tiempo con las vicisitudes, los anaqueles vacíos, inalcanzables los precios, el poder adquisitivo se ha convertido en nulo. Yo, claro, y ustedes consideran que fue una oferta de verdad engañosa. Se fue. Bueno, las pruebas me remito, o sea, hablando, claro. Como tú le dices a la gente, el 5 de enero sale Maduro. Entonces, luego no el 5, luego el 10, luego el 12, luego el 21, luego el 23, que la ayuda humanitaria, que el 25, que el 31. Ya estamos finalizando mayo, sí. Estamos en el mes de junio, y entonces el país
donde lo que ha hecho es sufrir la inclemencia del asalto, del atraco, del robo grosero de activos, no del presidente Nicolás Maduro, de todos los venezolanos que hicieron estos bandidos que tenían un negocio financiero y al final de cuentas, por supuesto, su oferta engañosa de que salga el presidente, no solamente no se ha cumplido, es que tampoco se va a cumplir, porque además dicen que tienen el apoyo de la Fuerza Armada, dicen que tienen el apoyo del pueblo venezolano, dicen que tienen el apoyo de la comunidad internacional, y no es verdad, no es verdad. Entonces, al final de cuentas, ¿quién pierde en todo esto? Hoy los venezolanos, en vez de avanzar en un diálogo productivo, de sintonizar una agenda, digamos, creativa, que nos permita generar condiciones de bifurcar los efectos de las sanciones, el efecto del bloqueo, no, hoy los venezolanos están siendo sometidos a la crispación, a la violencia de unos actores políticos que como no tienen votos, como no tienen vinculación con nuestro pueblo, como tienen vinculación con nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana, entonces le ocurre una brillante idea, sino que hacer todo lo posible para que nuestro pueblo sufra las consecuencias y sea más difícil resolver los problemas que están, que existen, que son reales y que nosotros no estamos negando, Orlando. Claramente lo decíamos. Aquí claramente hay un deterioro significativo Bueno, en del el poder hemiciclo, adquisitivo. en las secciones que entiendo que son los martes allá en la ANC, hablan de estas necesidades del pueblo, de cómo van a llegar. Fíjate, en todos los espacios, digamos, del accionar y el esfuerzo de la Asamblea Nacional Constituyente, el centro de la ecuación política, por así decirlo, es nuestro pueblo. Claro. No tiene ningún sentido que la gente se vincule al servicio público si no te pones sobre la mesa a nuestro pueblo como eje central de tu acción. Y claramente, la Asamblea Nacional Constituyente no es algo distinto. Nosotros hemos aterrizado, acompañado los esfuerzos que ha hecho nuestro presidente Nicolás Maduro, que en el momento de mayor dificultad económica del país, aquí no se ha privatizado una escuela, no se ha privatizado una universidad, no se ha privatizado la industria petrolera, no se ha privatizado las empresas básicas, sino generar las condiciones de sostener una política social. Porque pudimos haber hecho como Macri, agarrar a la gente, ¡pa! Un tarifazo eléctrico, un tarifazo con la gasolina, un tarifazo con la electricidad. Porque la gente me dice, bueno, Ricardo, que hay un deterioro del salario. Sí, pero es que aquí se ha hecho un esfuerzo significativo, por ejemplo, para que el recibo de la luz no peche sobre el esfuerzo que hace la gente, el recibo del agua, le genera condiciones incluso de fortalecimiento de políticas como por ejemplo el tema de seguridad ciudadana, porque al final es un costo, una inversión que se hace. Aquí, por ejemplo, agarramos la Panamericana y se hizo un esfuerzo significativo por recuperar el alumbrado. Llegó unas estrellitas que no se le ocurrió otra mejor idea, entonces quemar el poste porque pensaron que el poste era chavista, porque se ha perdido la racionalidad de la política. Entonces aquí nadie explica, hay vecinos que uno los ve y a veces uno le da tristeza, vecinos de la comunidad, que bueno, irracionalmente o desaforados por el llamado de estos irresponsables de la política, entonces van y acuden a ese tipo de distancias, trancan la carretera Panamericana. ¿A quién afecta eso? A la señora que tiene que ir a un hospital a buscar una medicina. ¿A quién afecta? Al señor que se levanta muy temprano a trabajar, que el negocio, el comercio no lo puede dejar cerrado con la Santa María abajo porque él se olvida de eso. ¿A quién afecta? Entonces aquí agarran el poste en la Panamericana, el poste en la recta de las minas, lo tumbaron. Tú le preguntas, ¿por qué tumbaste el poste? No, porque el poste es chavista. Entonces ese tipo de liderazgo es el que pretende dirigir los destinos de este país. Yo creo que es muy triste y muy lamentable. Yo creo que nuestro pueblo opositor se merece algo mejor. Claro que sí. Y nosotros hemos dicho, claramente nuestro pueblo en definitiva se merece que nuestro gobierno corrija, que nuestro gobierno cada vez sea más asertivo en la política pública, pueda mejorar, generar condiciones para recuperar la economía del país. Estamos de acuerdo con lo que dice, pero es que el pueblo también se merece que ya de verdad cesen todas estas carencias. Ya es necesario, Ricardo. Por eso que le digo, bueno, claro, ustedes están trabajando, ustedes nacieron, además de la función del transporte. Te pongo un ejemplo, fíjate, importante. En una casa, el día de mañana, sí, hay dificultades. Pues, el papá perdió el trabajo, pues, porque puede ocurrir, pues, un papá perdió un trabajo. Claro. Aquí en Venezuela los precios del petróleo se desplomaron. Sí. Es una realidad. Culpa del presidente Nicolás Maduro, no parte de la geopolítica mundial petrolera impulsada por el gobierno de Estados Unidos. Eso está de antojito, eso está allí, pues. Sí, sí. Y el presidente, ¿qué hace en ese momento? Cuando una situación familiar, la familia se reúne, vamos a poner diferencias, vamos a buscar puntos de encuentro, de conciliación. Entonces aquí unas personas que perdieron la racionalidad de la política, no se les ocurrió mejor idea que, bueno, que en momentos de dificultades vamos a buscar mecanismos para generar condiciones de confrontación y crispación política. ¿Qué ocurrió en el año 2014? Cuando empezó a decir los precios del petróleo se volvieron, bueno, aquí se le ocurrió llamar a la salida. 44 personas perdieron la vida. Tú dices, ¿por qué? ¿Contradicciones entre la oposición y el gobierno? No. Fundamentalmente contradicciones entre el liderazgo opositor. Porque Leopoldo y Enrique Capriles no se soportaban, entonces no se le ocurrió otra mejor idea que llevar al pueblo a una escena de crispación donde hay 44 venezolanos perdieron la vida.
No se le ocurrió, no fue significativo, sino que el año 2017 volvieron a repetir la experiencia. 140 venezolanos no están con nosotros hoy en día. ¿Y quién da la cara por eso? ¿Quién se hace responsable? Yo no he visto ningún liderazgo de esto que decía valiente, que se las daban, que ven acá a Nicolás, ven acá a Maduro, que no sé qué cosa. ¿Dónde están ahorita? ¿Dónde está ese liderazgo? Que decía que ellos iban a estar que se vayan y vamos para adelante. Pero adelante uno veía a los muchachos. Claro. Y además tengo solvencia moral para hablar sobre eso, Orlando. Sí. Yo fui dirigente estudiantil en la Universidad Central de Venezuela. Organicé, dirigí no menos de 70 movilizaciones frente al gobierno del comandante Chávez. Orlando, a mí no me mataron un estudiante. Nunca me metieron preso un muchacho. Yo estoy con la solvencia moral para darle la cara a nuestro pueblo. Perfecto, pero cuando tú Porque tú puedes diferir, tú puedes diferir, tú puedes disentir. Sí, sí. Y la gente tiene derecho porque estamos en democracia, tiene derecho a disentir. Claro. Lo que no tiene derecho es a mentir. Claro. Lo que no tiene derecho es a una situación de confrontación que le hace daño Yo a nuestro veces pienso pueblo. que aquí miente todo. Y el pueblo se acostumbró a recibir mentiras, pues. Porque No, muchas veces el pueblo dice, yo no sé si será verdad o mentira. No, yo creo que el problema que hoy tiene el liderazgo opositor es que se le acabó la fábrica de embustes. Señor, usted que me ve aquí en los Altos Mirandinos. Aquí hay una diputada que fue electa por nuestro pueblo, porque en democracia y le permitió la facultad. ¿Usted la ha vuelto a ver? ¿Desde cuándo usted no la ve? La diputada de este circuito, de Osalia, Carrizal y Los Teques. Sí, la amiga del sí. Sí, usted la ha visto. Usted la ha visto en una panadería, la ha visto en un mercado, incluso en las protestas y movilizaciones que hace nuestro pueblo aquí en contra del gobierno, digo, nuestro pueblo opositor, pues. Bueno, que tiene derecho a manifestarse, estamos en democracia, el derecho a la protesta es un derecho constitucional. ¿Usted la ha visto a ella? En el momento de mayor crispación, cuando los muchachos incluso de manera desaforada acuden a una dinámica violenta de participación política, ¿usted la ha visto a ella? ¿Ese es el liderazgo que usted le representa? No me respondan. Yo creo que es importante que hagamos una reflexión sobre la necesidad que tiene nuestro pueblo. Hoy hay que hacer un esfuerzo significativo, hay que hacerlo entre todos, Orlando, para recuperar el poder adquisitivo de nuestra clase media, recuperar el valor patrimonial del esfuerzo que ha significado durante años nuestra clase media profesional, nuestros trabajadores, nuestros profesores universitarios, nuestros abogados, nuestros médicos, que se le alcance, que puedan tener mejor condición y calidad de vida. Esos son los problemas que hay que trabajar. Hoy he escuchado a un analista político, Guarino, un analista financiero, Guarino, que decía eso. Aquí la única solución es la concertación de todos los sectores, escuchar a todos. Y tú sin duda has sido un dirigente juvenil, lo has sido. Ya yo no quería somos hacerte tan otra pregunta. Claro, pero todavía representa la parte juvenil. O sea, cuando viste esos asesinatos del año 2017, de una u otra razón, pero son muchachos venezolanos, el futuro se nos fue ahí, Claro. casi 150 personas. Ellos no se acercaron a ti. ¿Qué opinaste? ¿Qué dijiste sobre la juventud venezolana que estaba en esa situación? Entiendo que tú estás diciendo de verdad que era innecesario esa carencia, pero ¿qué hiciste en ese momento? Mira, hoy vemos a la luz de los acontecimientos, porque la historia está allí. Hoy nadie habla de esos muchachos. Pero tienes razón, nadie habla de esos muchachos, tienes O sea, razón. usted escuchó ayer al presidente de la Asamblea en desacato. Digamos, no es el presidente, pero bueno, es la figura que buscaron allí. ¿Usted lo escuchó hablando de lo que ocurrió en mayo del 2017? Esos muchachos que perdieron la vida. Aquí hablan de ese muchacho que se llama Neomar Lander. ¿Alguien lo recuerda? Ese muchacho, Robert Redman, que en el año 2014 perdió la vida porque unos irresponsables lo llevaron allá y en la investigación han revelado que estaban involucrados con elementos armados. ¿Alguien se acuerda de él? Entonces, es un pasivo que no le genera la oposición pasivo al país, que nos duele como venezolanos. Y aquí ese liderazgo debe responder ante la justicia, porque difícilmente va a haber paz si no hay justicia. Aquí a un joven venezolano, lo veíamos ayer, 29 muchachos, los prendieron en candela. Y aquí nadie o sea, esos políticos, los dirigentes políticos no tendrán hijos, no tendrán familia. Claro que tienen. ¿Qué le dicen el 31 de diciembre cuando salen el abrazo navideño? Ah, no, o sea que este año, ¿cuál es tu saldo este año? Bueno, este año, bueno, marché y entonces, bueno, agarramos un bidón de gasolina y prendimos en candela a unos seres humanos. ¿De verdad? Ese liderazgo usted lo representa. Porque entiendo que hemos cometido errores, Orlando. Como gobierno, seguramente. Yo decía que creo que el gran error que ha cometido nuestro gobierno es subestimar la capacidad de hacer daño de los actores de la oposición. Creo que subestimamos su capacidad de hacer daño. Nunca pensamos que alguien fuese tan vil ir a necesitar bloquear las cuentas bancarias que iban destinadas a pagar medicina. Hay 29 muchachos ahorita que necesitan hacerse una operación en Turín de médula espinal, de trasplante de médula. Y no hemos podido pagar, Orlando, porque esas cuentas están bloqueadas. Bueno, no nos gusta el gobierno, está bien, pues. Entonces que el gobierno de Estados Unidos diga, bueno,
Esta cuenta que va a destinar a pagar los gastos de hospital, de tratamiento médico, esos muchachos, no les importa. Aquí ratifican que Inviotí tiene 3 años No sin les importa. albúmina humana. Sí, claro, pero aparte que de verdad bueno, no sé si puedes llevarlo hasta allá. Y porque- esto es un elemento interesante porque al final de cuentas, hoy nosotros sobre nuestro parque farmacéutico, nuestra industria farmacéutica, aquí al sector farmacéutico del país se le entregaron más de 6 mil millones de dólares. Pasa el tiempo demasiado y aquí- rápido, tenemos que ir otra vez arriba. No importa, Más de eso- 6 mil millones. Es que yo también quisiera hablar de todos esos presupuestos, todo ese vasto y magno presupuesto que se ha ido y no se sabe dónde está. Yo no sé si lo tocan a nivel de la... Dale, seguro. Bueno, ya regresamos con más de Tu Paso Alternativo. Hoy estamos hablando con Ricardo Sánchez, constituyente, de todos los aspectos también. Quiero hablar de la función de las ANC y ese aspecto muy positivo que tuviste cuando el impulso del Petro, que parece que quedó así. Ya regresamos con más alternativas. Bien, continuamos ya con la última parte de este espacio Alternativas en presencia del constituyente Ricardo Sánchez. Y bueno, hemos aprendido muchas convicciones de lo cual nos está planteando y hay muchos temas que tenemos que tocar, porque ya es la última Tengo que parte. montarlo para otro programa. Pues sí, no, iremos al otro programa, pero no podemos dejar de tocar varias cosas. O sea, en primer lugar, quiero hablar de eso, lo que sucedió ayer también, prorrogaron por 2 años más. Ustedes mismos aprobaron por unanimidad el prórroga de 2 años. Presidente Diosdado Cabello nuevamente en la ANC, ¿verdad? Y el presidente, vas a continuar en la presidencia de la Comisión de Ciencia, Tecnología y Educación. Sí, bueno, o sea, la responsabilidad en la presidencia de la Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología, un voto de confianza que nos ha dado la Junta Directiva, Sí. nuestros hermanos constituyentes, y bueno, estaremos allí hasta el tiempo que la Junta Directiva pues estime conveniente, ¿no? Ahí hemos tratado de hacer un esfuerzo significativo de generar una nueva sinergia, un reencuentro necesario entre el sector universitario, el sector de la ciencia y tecnología, los institutos de investigación públicos y privados, Claro. y cómo orientarlos a hacer un esfuerzo productivo. Claro, a mí me preocupa la diáspora de los muchachos universitarios. Sí, Las claro. aulas están vacías. Yo soy profesor universitario. Ahí hay que hacer un esfuerzo significativo, uno por reencontrarse con la universidad. La universidad hoy, claramente, pues carente de recursos, hoy difícilmente, en situaciones de una ya era complejo, digamos, asignar recursos, por ejemplo, para la investigación, el desarrollo de la investigación. Hoy, en tiempos de bloqueo y de sanciones, es harto más complicado, ¿no? Claro. Sin embargo, yo creo que todo se resuelve en la medida que haya un diálogo productivo, un diálogo necesario, un diálogo constructivo, en la medida que nos empecemos a reconocer que allá hay un activo significativo, hay un talento, un recurso humano en el sector de nuestras universidades, que puede sincronizar claramente hacia el esfuerzo que está haciendo nuestro gobierno y está haciendo también el sector privado. Yo creo que en la medida que sintonicemos los puntos de coincidencia, el esfuerzo que hay que hacer para resolver cómo llevamos la comida a la mesa del venezolano, cómo recuperamos el poder adquisitivo del venezolano, cómo eran condiciones de una Venezuela productiva, una Venezuela potencia, sobre la base de que permita garantizar la política social, pero para garantizar la política social de pensiones, de salud, de educación, etcétera, bueno, tenemos que producir los recursos para poder sostenerla. Y ese es el llamado que ha hecho nuestro presidente Nicolás Maduro, la tarea que nosotros tenemos allí. Y bueno, claramente, una de las cosas que se aprobó el día de ayer fue la extensión del periodo constituyente hasta el 31 de diciembre del año 2020. La Constitución venezolana es muy clara. Las tareas constituyentes están asignadas sobre la necesidad de crear un nuevo ordenamiento jurídico, transformar el Estado y redactar una nueva Bueno, y Constitución. ayer hablaron de, ahora sí, presentar un proyecto de constitución. Claro, porque evidentemente la coyuntura en los últimos meses nos ha llevado donde lamentablemente nosotros hubiésemos aspirado contar con un poder legislativo que saliera de su situación de desacato. Nosotros creemos que el poder legislativo debe jugar un papel preponderante, importante, debe hacerlo como todo parlamento en un sistema democrático. Lamentablemente vemos a un grupo de diputados insistiendo en esta posición insurreccional que poco contribuye a la dinámica solución de los problemas de los venezolanos. Es decir, la política no puede estar hablando por encima de los problemas de la gente. Lamentablemente vemos que una aspiración política, un grupo político de que le llega al gobierno, no contribuye a eso. Porque si fuese verdad que la oposición o que la MUD, o como se llamen ahora, porque cada 6 meses se cambian el nombre, tuviese el 80% del apoyo y el respaldo popular, ¿por qué no se contaron en las elecciones del año 2018? Del 20 de mayo. Del 20 de mayo. Porque si tengo 80% de los votos, yo voy y me materializo. No, porque al final de cuentas ni tienen el 80% de los votos, pero además tienen contradicciones entre ellos mismos. Su gran problema fue que no tenían candidatos. Ellos no sabían que el año 2018 había elecciones.
Y además eso lo hemos dicho nosotros, lo ha hecho Eduardo Fernández. ellos- No vaya a ser que Eduardo Fernández también es chavista, no vale. Yo creo que, y eso habla de un liderazgo en descrédito. Sí, el hijo de Eduardo Fernández estaba diciendo, lo vi en un póster, que justamente los bloqueos, porque esta parte de los bloqueos, o sea, bueno, ayer en esta reunión del sector avícola era que la parte productiva, O sea, los por ejemplo, aminoácidos para los por alimentos ejemplo, de ¿cómo los hacemos, animales por no ejemplo, puede si entrar? nosotros tenemos que traer, por ejemplo, todos los medicamentos para el manejo sanitario, antibióticos, Sí, vitaminas, eso. etcétera, para el sector avícola? Claro, Que antes, por ejemplo, un sí. ejemplo, digamos, porque eso permea a los altos mirandinos. Claro. Ajá, antes, ¿cuánto nos costaba eso, digamos, en insumos, en recursos, en transporte, etcétera, de manera directa? Ahora, toda esa triangulación que tiene que hacer nuestro sector privado, ¿cuánto nos cuesta en tiempo? Claro. En un pollo que no puede durar en el galpón, Estructura en la financiera, granja, comisión, puede durar claro. más tiempo. Claro. Ahora, cuando el sector privado venezolano también es víctima del bloqueo, de la persecución y el acoso financiero, porque hoy, por ejemplo, a algún privado le puede decir, mentico, esa operación que tradicionalmente tardaba 48 horas, ahora Claro. tiene que pasar a la oficial de cumplimiento, al complaint y tal, te puede durar 15 días. Reembarcar la mercancía, Ah, volver a hacer un BL, sí, esa es la triangulación entonces, comercial. Sí. ¿Y cuánto te cobra ahora el FIT? Que te cobra antes, de repente un operador, un aduanero que te cobraba 3, 4%, ahora te quiere cobrar el 15, el 18, el 20% de la operación. Ahora, eso no hace que el pollo sea más caro. Claro. Peor aún, ese tiempo que se pierde no hace una pérdida significativa, merma en el alimento que tienes que darle al alimento, porque un día adicional del pollo es un día de pérdida para el productor. Por supuesto. Ahora, ¿quién paga eso al final? No es el consumidor final. Entonces, ¿quién está perdiendo? Entonces yo digo que el tema, ojalá hagamos un esfuerzo y una reflexión de que ojalá se recupere la sensatez política, la racionalidad política. Yo celebro esta reunión que se ha venido dando en Noruega, en Oslo, Sí. donde... Pero es mediación, donde por fin, Gerardo o es un Blay- diálogo, porque la donde oposición Gerardo dice que es Blay, mediación. Stalin González han venido participando de un esfuerzo de diálogo productivo en favor de buscar una solución. Yo ahora celebro, aunque públicamente yo no quiero... ¿Es verdad que te van a mandar a Noruega? No. Por ahí escuché algo así. Esta mañana me hicieron el comentario, porque cuando Mira, dice, sí. Bueno, primero que, bueno, Gerardo Blay, un gran amigo, lo mismo Stalin González, ¿no? Son grandes amigos, siempre es la universidad, la lucha universitaria. Claro. Yo celebro que, bueno, que sea parte de ese sector opositor, que hayan reencontrado la sensatez, que yo celebro incluso que, ojalá, el diputado Guaidó vea en este esfuerzo, digamos, un espacio para poder salir, una oportunidad para él, para salir de la trampa en la que él mismo se encajonó, en la que él mismo se metió, y bueno, logré eso traducirse en algo. Los temas son muy claros, yo creo que al final de cuentas el tema de la soberanía, la independencia, el cesar el bloqueo, el cesar las sanciones, porque yo creo que en esa medida pueda generar condiciones para la solución de los problemas. Nadie va a un esfuerzo de diálogo productivo con una pistola en la cabeza. Yo creo que esa dinámica de las sanciones y el bloqueo que han afectado a nuestro pueblo, que siguen afectando a nuestro pueblo, nosotros las vamos a superar. Y las vamos a superar con el esfuerzo mancomunado de todos los venezolanos. Sí. Ojalá haya sensatez en el gobierno de la administración Trump, o este liderazgo político que lo único que hace es pedir intervención militar y intervención supuestamente con fines humanitarios, bloqueo, sanciones. O sea, es lo único que piden. O sea, este muchacho Guaidó, él no ha ido a un supermercado, no ha ido a un abasto últimamente. Claro. O sea, él cree que él se la está comiendo. Él cree que él bloqueando, por ejemplo, la posibilidad de que llegue el alimento, los medicamentos para los pollitos de los teques, para los pollitos que están aquí en Carrizal. Él cree que se la está comiendo. Él cree que se la come cuando, por ejemplo, cada vecina aquí en Montaña Alta no consigue un medicamento en una farmacia, producto porque la farmacia no puede traer para acá porque el principio activo, la fórmula magistral para el desarrollo de esos medicamentos no puede ir porque es Venezuela. Él cree que se la está comiendo. No, Entonces, claramente, son los medios de presionar. sí, claro, pero bueno, tú lo puedes presionar. Claro. Entonces, acabando, bueno, claro, muy poco se le puede pedir a una persona que tratando de presionar quemando seres humanos durante el año 2017, muy poco se le puede. Ahora, no podemos pedir peras al horno, claro. ¿no? Pero ojalá haya un liderazgo y de Ojalá, aquí, de ojalá. lo que quede de ese liderazgo que está allí, que Pero viene de lo que cadencia. todo sea en función del pueblo, de verdad, porque esto ya, sí, el pueblo sí, necesita sí, ya sí. un respiro, una esperanza, todo esto es verdad, y ojalá que sea por esta vía que tú mencionas. De Bueno, verdad hay que una sí, propuesta, por la vía de la yo paz. creo la posibilidad de que si yo hablo de elecciones libres, bueno, yo creo que si tiene el 80% de los votos, deberíamos ir a unas elecciones parlamentarias, que seguramente tiene el 80%, deberían ganar el 80% de los votos. Mira, ¿qué pasó con el Tribunal Supremo de Justicia y Sala Constitucional? Ordena, en otras palabras, ordena a la ANC. Ahí hay también un conflicto de poderes, pues plenipotenciario, pensé que, bueno, no sé cuál de los dos tiene más poder en este momento. Solicita. Pero es que los medios manejaron como... Bueno, le solicitó a la ANC que le diera responsabilidad penal hacia los 4 diputados con el caso del 30 de abril. ¿Qué pasó con esos 4 diputados? Bueno, claramente allí nosotros siendo respetuosos de lo que significa nuestra Constitución Nacional, el artículo 200 establece que los diputados
gozan de inmunidad parlamentaria desde el momento de su proclamación. Por supuesto, y tiene un procedimiento que hay que cumplirlo. Un procedimiento, porque en Venezuela estamos en democracia y debe cumplirse el artículo 49 del debido proceso. Y ese proceso se ha cumplido en todos y cada uno de los parlamentarios que claramente están involucrados en un hecho punible, que es público, notorio y comunicacional. O sea, no es que no estaban, aquí hubo tipos que querían tumbar el gobierno, no estaban, pues. No estaban a las 6 de la mañana del 30 de abril en un golpe de Estado que se materializó el 30 de abril. Unos tipos que metieron 8 tanquetas en la Carlota, en la autopista, que decían que estaban en la Carlota nunca entraron, pero que estaban en la autopista Francisco Fajardo. Eso es así, tú puedes agarrar una tanqueta, te la llevas a la autopista y dices que desconoces al presidente y no tiene consecuencias sobre eso. Pero además no solamente eso, agarraron armas de fuego. Pero ¿por qué no está en Guaidó como primer diputado? ¿Por qué no está involucrado en...? No, ¿cómo no está involucrado? Yo sé que él está judicializado. No, claro, en este momento, esos son elementos que la Fiscalía General de la República debe incorporar adicionales a hechos punibles que han ido cometiendo en una flagrancia continuada, y esa investigación sigue su curso. Por supuesto. La verdad es que nosotros no actuamos igual que ellos, ¿eh? Si ellos estuviesen de repente en el gobierno y estuviesen usando a los tribunales como los usaron con las tribus morales de ellos, las tribus judiciales que habían en este país, donde después del 4 de febrero, el 27 de noviembre, había juicios de 5 minutos. Tú participaste, ¿cómo te llamas? Cargo, te bueno, 20 años. Ahorita se cambió una por otra. No, yo no iba a ese por otro con elementos para decirlo. Sí, sería poco irresponsable para él. Yo no sé qué hay tribunal judicial. Yo creo que hay un Tribunal Supremo de Justicia que está haciendo un esfuerzo significativo y es el exhorto. Yo quisiera que la justicia fuese mucho más rápida y expedita, claro. Como usar la Constitución. Bueno, lamentablemente los tiempos de la justicia son los tiempos de la justicia. Listo. Ahora, allí el diputado Guaidó, él estaba en una investigación. Su inmunidad parlamentaria fue allanada oportunamente por los delitos que había cometido inicialmente. Sí. Pero todos estos delitos que él ha venido cometiendo están allí como parte de un proceso de investigación que hará la Fiscalía General de la República. Claro. Ojalá nosotros, aprovechamos este espacio que la Fiscalía General de la República pues lleve a conclusión esta investigación que viene desarrollando, porque desde nuestra perspectiva creemos que hay hechos públicos, notorios y comunicacionales que evidencian la participación clara, evidente en la comisión de hechos punibles. Así es. No, ya estamos casi por terminar el espacio, pero no quiero terminarlo sin que me hable de ese esfuerzo. Hiciste un esfuerzo grande cuando en la promoción del petro como moneda digital, como inversión para el pueblo, como impulso de... Bueno, y eso creo que fue a raíz también del decreto Obama. ¿Qué pasó con el petro? No, mira, el petro, y nosotros además felicitamos el esfuerzo, aprovechamos el espacio, el esfuerzo que está haciendo nuestro hermano José Luis Ramírez, que es el superintendente nacional de Sunacri, sigue su curso. Todo el que está en el mundo de la criptoeconomía, que tiene algunas nociones de los manejos de desarrollo tecnológico, sabe que toda criptomoneda tiene un proceso de desarrollo, porque el petro no solamente es la cripto como tal, sino todo el ecosistema que se genera alrededor de él. El proceso de desarrollo de criptomonedas, por ejemplo, de Rusia, ha tardado 18 meses. Israel, que todo el mundo habla de la tecnología israelí, tecnología de punta, ellos se han planteado el desarrollo de su criptomoneda en un proceso entre 24 y 36 meses. Y claramente en lo que significa el esfuerzo significativo de desarrollo tecnológico, un ecosistema que tribute a la consolidación del petro, bueno, nosotros diríamos que estamos en los tiempos. Hoy el petro tiene condiciones de criptomoneda, pero también de unidad de cuenta. Tiene también dispositivos de ahorro, pero además se han aprobado una serie de exchange o casas de intercambio que facilitan las condiciones de movimiento que se dan entre los particulares. Y yo creo que eso es altamente positivo porque más que el tema de la criptomoneda solamente, habla de un ecosistema que le va a permitir a los venezolanos, a los pequeños, medianos, grandes productores, al venezolano cualquier particular, hacer transacciones que por la vía del sistema fiat tradicional, del sistema fiduciario, tardaría, como en efecto está ocurriendo, un número considerable de días que afecta e impacta sobre la producción. Hablábamos hace rato, por ejemplo, del sector avícola, pero pasa en todos los sectores de la economía nacional. Claro. Entonces, aquí hubo, por ejemplo, en el marco de esa guerra económica, en el marco de generar distorsiones en la economía, aquí hay unos tipos que agarraban y traficaban el efectivo, que usaban el punto de venta como un negocio. Hicieron mucho daño a la economía del país, claro. Claramente, con estos dispositivos de la criptoeconomía van a tributar favorablemente a la generación de soluciones. Llegamos a la conclusión, Ricardito. Bueno, muchísimas gracias, de verdad. Mira, escuché mucho, aprendí mucho de ti también. Hay cosas que estoy muy de acuerdo, cosas que no, pero muchísimas gracias por haber venido, de verdad. Un gran abrazo. Y espero que hay que continuar. Porque un saludo a todos nuestros pueblos altos mirandinos, y particularmente a nuestros pueblos de Guaycaipuro, a nuestra alcaldesa Huizal, a todo el equipo y al movimiento el chavismo revolucionario, a nuestro pueblo de Guaycaipuro, nuestra clase media productiva, de nuestro pueblo de Guaycaipuro y todos los altos mirandinos, un gran abrazo y muchas bendiciones. Gracias, amén, amén. Bueno, vamos a recordar que este espacio con Ricardo Sánchez, constituyente, va a ser repuesto este viernes de 7 a 8 de la noche y, por supuesto, a partir de mañana en nuestro canal de YouTube, programa Alternativa. Dios lo bendiga y hasta entonces. Chao, chao, chao. Gracias, Isabela y Antonio.